de hoy. Bueno, Antonio Maeso, que ya nos ha acompañado en varias oportunidades. Y Connie Hughes, un placer tenerlo por aquí. El gusto es mío, Victoria. Bueno, no sé con qué ánimos llegan hoy, están hoy, pero sin duda que el tema con el que vamos a arrancar viene generando polémica y desde hace mucho tiempo. ANCAP. Y les pido, si quieren después ir al pasado y ir a otros asuntos vinculados a este ente, bien, pero arranquemos por lo menos por la razón que nos está convocando hoy y que tiene que ver con este conflicto y esta puja de fuerzas que hay entre el sindicato y las autoridades, que el negocio del Portland en el medio, la refinería que se va a atrasar el mantenimiento y que va a costar muchos millones de dólares. Repasemos primero la crónica de Telemundo, donde hay incluso declaraciones del propio presidente de ANCAP. Mirá. La refinería de La Teja comenzó la parada por mantenimiento. Habitualmente lo hace con 2 turnos de trabajo de 12 horas cada uno. Sin embargo, el sindicato que se opone a la privatización del sector del Portland resolvió no hacer horas extras y que se trabaje en un solo turno de 8 horas de lunes a viernes. En respuesta, el directorio de ANCAP informó que no pagará compensaciones a más de 100 operadores no esenciales. Nosotros venimos avisando hace mucho tiempo que no parece razonable que se corte a la gente de mantenimiento y a todos los contratistas la posibilidad de hacer horas extras cuando ANCAP lo necesita y ANCAP está dispuesto a pagarlo. Y dijimos, si no vamos a trabajar, lo dijimos hace más de un mes esto, si nosotros vamos a trabajar en un régimen que es distinto al que planea ANCAP y la extensión va a durar más, no es justo, no es razonable que se pague una compensación de forma innecesaria y sin justificación. Un operador medio de la refinería percibe unos 120.000 pesos en la mano, dijo Stepanisic. Calcula que quienes no cobren la compensación perderán el 40% de sus ingresos. El presidente de ANCAP dijo que la detención de la refinería, que debería durar 100 días, durará 500 días si se mantiene la medida sindical. Nos acompaña el vicepresidente de ANCAP, Diego Durán. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Te tuteaba antes cuando estabas acá de panelista. Bueno. Ahora te tengo que tratar de usted. ¿Dónde me quedé? Como quieras, bien. Como quieras. Por el cargo, preferiría usted. ¿Cuándo sos tan respetuoso? No. ¿Yo? Desde que están en un cargo los panelistas. Estamos No en sé, casa. acá arrancan como panelistas y después terminan... Terminan en cualquier lado. Muy bien ubicados. En fin, dígame, Durán, ¿esto es por el tema del negocio del Portland? ¿O es algo que trasciende y que se aprovecha el tema del Portland para, bueno, desde la lógica de los sindicatos, afianzar más en sus derechos y desde la lógica de las autoridades, recordar eso de que la gestión va por cuenta de ANCAP, no del sindicato? Ayer recibimos una carta de FANCAP donde nos dicen que ellos levantan todas las medidas si nosotros aplazamos la licitación del Portland. Prácticamente es una coacción, es una intimidación. Pero aparte es un negocio, es una unidad de negocio que es de todos los uruguayos. ¿Podemos ir al origen de todo esto? Porque siempre hemos escuchado que ha sido un negocio pésimo, que nos ha hecho perder muchísimo dinero. Por eso se quiere, de alguna manera, sacar de encima. El sindicato dice, no, es así, dicho más o menos, ¿no? No es que sea así, estuvo mal gestionado. Nosotros tenemos, digamos, planteos para cómo podernos quedar con el negocio del Portland y hacerlo eficiente. Dicen que ANCAP no los escucha. Venimos hablando y empezamos la conversación con el sindicato cuando estábamos en pandemia. Hicimos una presentación, incluso al propio sindicato, sobre el negocio del Portland. El negocio del Portland hace 20 años que viene perdiendo. Se hicieron en el año 2016 inversiones que nunca van a tener un retorno, y estamos hablando de 450 millones de dólares. Eso ya está perdido, y lo perdió el Uruguay, lo perdió la gente. Por tanto, algo hay que hacer, pero no es porque este director o esta administración diga. La administración anterior, la propia presidenta anterior, Jara, decía que había que darse un debate en el Portland y que algo había que hacer. Y en aquel momento no se tomó la decisión. Nosotros, dado que hay una coyuntura incluso distinta a la que era en el 2017, porque ahora hay un competidor más, tenemos otra planta más en 33, y por tanto el mercado se va achicando. Y por tanto... Pero si es de interés para alguien para comprarlo, y ese es un poco el argumento que también maneja el sindicato, si a alguien le interesa el negocio es porque tiene potencial. Primero, y si tiene potencial, ¿por qué no se gestiona desde el Estado? Primero, el Estado ya intentó gestionarlo y ha sido un fracaso. Por algo durante 20 años se ha venido perdiendo y por algo se hicieron esas inversiones cuyo retorno nunca va a venir a la empresa.
Y lo que entendemos nosotros es que con un atractivo de un socio salir hacia el exterior, tener un mayor dinamismo como lo tiene el que hace la actividad privada, que no tiene el lastre muchas veces que implica la empresa pública, la burocracia y todo ello. Lo que estamos tratando de hacer es, a través de una alternativa, buscar que aparezca un socio, por supuesto, porque la licitación aún no terminó y han existido preguntas, han existido, de acuerdo a las circulares, notamos que hay interés, pero todavía no sabemos qué va a pasar. Entonces, que se nos diga que retiren la licitación o aplacen la licitación para que después negociamos, no me parece que es el camino, dado que desde el año 2020 hemos venido conversando, no solamente el negocio del Portland, todos los temas que importan a ANCAP y que por tanto debieran importarle al sindicato. Bien, yo entiendo lo que usted plantea, es como aquello de no negociar, salvando todas las distancias, pero pareciera no negociar con terroristas, ¿no? Y la pregunta es, insisto, salvando todas las distancias. Entiendo la lógica de, no, esa coacción, no. Pero en los hechos, esta discusión, esta puja de poderes, le va a terminar costando al Estado, a todos, mucho dinero también. ¿No hay un camino en el medio? Nosotros siempre dialogamos. Nosotros no tomamos ni penalizamos, ni acá tomamos medidas contra el sindicato. Eso no es verdad. Están acusando en este momento de persecución, ¿no? Eso es construcción de un relato que no se ajusta a la verdad. Las sanciones que se aplicaron tenían que ver con que había un ámbito de negociación en el Ministerio de Trabajo que el día 23 de junio FANCAP decidió retirarse. Y ese ámbito de no innovar que teníamos se terminó. A partir del 23 de junio se dispuso aplicar las sanciones que durante un impasse no se habían tomado. Se tomaron esas decisiones y el descuento cae en septiembre. Es un tema que no es una reacción por no haber llegado a un acuerdo, sino que se acabó el ámbito producto de que FANCAP tomó sus decisiones. Cada uno acá es responsable de sus propias decisiones. Bien, permiso. Vamos al panel. Hughes, ¿qué opina de este tema? ¿Qué tanto de pulseada tiene esto? Esto es completamente loco, si lo vamos a resumir. La ley de creación de ANCAP dice en su inciso L del artículo 3º, porque en el comienzo del nombre del ANCAP la P corresponde a Portland, y nadie en el mundo sabe qué corno quiere, por qué Uruguay tiene una empresa que tiene Portland en su objeto. Y es que en el Uruguay, desde comienzos de la década del 20, había una empresa norteamericana que produjo el primer cemento y ellos le llamaron Cemento Portland. Esa es la única explicación. Esto se llama cemento y punto. Pero en el Uruguay se llama el Portland. Lo que decía la ley era producir Portland. Dice así la ley. Y después dice, instalar fábricas para, 1931, octubre, instalar fábricas para producir Portland para las obras públicas. No dice ni monopolio ni nada. Instalar una fábrica en lugares preferentes. Es una redacción verdaderamente insólita, porque no define nada. Claro. Las leyes de creación de los entes son el marco jurídico. ¿Cuándo tiene la primera planta la ANCAP? 25 años después. 25 años después, y se construye la planta de minas, con unos yacimientos de muy buena calidad en los cerros alrededor de la ciudad de Minas. Pasaron 20 años y ANCAP, que tenía derecho por tener esta actividad de denunciar canteras, encuentra unas canteras de bastante buena calidad en Queguay. Y recordarán los más memoriosos, el Uruguay iba a hacer 2 puentes importantísimos en Fraiventos y en Paysandú, y además, gracias a la gentileza de Perón, se iba a hacer la represa binacional de Salto Grande, que estaba anunciada desde tiempos inmemoriales. Y dijeron, ahí se va a consumir mucho. Pues
se les prendió la lamparita a los militares que administraban entonces la empresa pública y construyeron una planta en la ciudad de Paysandú, relativamente bastante lejos de la cantera de Queguay. Bueno, con una tecnología distinta, no anduvo nunca. Solo vendió Portland en la breve temporada de la construcción de los puentes Fray Bentos, Puerto Unzué, Paysandú, Colón y la represa de Salto Grande. Después de eso, siempre perdió plata. No es que perdió plata en los últimos 20 años, no. Perdió plata siempre y tenían que haberla cerrado. Increíblemente, durante el gobierno de Frente Amplio, alguien convence a Daniel Martínez para renovar lo que estaba muy vieja, que era la planta de minas, y entonces adquieren nueva tecnología para hacerla más eficiente. Mientras tanto, Paysandú no hacía nada. Solo tenía funcionarios y jamás la FANCAP protestó y dijo, qué barbaridad, estamos dilapidando la plata. Nunca lo dijeron, no lo dijeron ante el gobierno del Frente y no lo dicen ahora. Entonces están abrazados al privilegio de un inexistente negocio. Lo único que hay que hacer con eso es cerrarlo. Abrazados a un negocio inexistente. ¿Alfredo? Lo primero, saludo la llegada de mi amigo Connie, que por fin tenemos un representante digno de la derecha uruguaya, no otros que se esconden y no salen del closet. Connie lo ha dicho siempre, así que la verdad es un placer venir a discutir contigo acá. Eso es lo primero que lo tenía que decir. Segundo, yo creo que lo de ANCAP, me parece que lo del Portland, específicamente de ANCAP, se está errando desde el punto de vista sindical, porque se está anteponiendo una cuestión que es una alianza en realidad estratégica con otra empresa que lo que buscaría serían mercados exteriores. Porque ANCAP intentó antes, incluso en Argentina, mercados exteriores y no tuvo éxito porque es muy difícil. 0 kilos. Era como porque es muy difícil vender en otros mercados si no tenés los canales de distribución. Y ANCAP como tal no los tenía. Entonces, pero la marca ANCAP es buena, está bien considerada. Evidentemente hay algún socio extranjero que tiene mercados en el exterior que le interesa porque yacimientos de caliza están acá, ¿no? O sea que por algo, yo creo que de ahí ANCAP podría ser un buen negocio. Entonces me parece que está equivocado el planteo de decir no queremos nada, porque por lo que tengo entendido ustedes fueron relativamente contemplativos con el tema de los cargos, la gente que se jubila. Hicieron ofertas como para... Hicimos ofertas donde todos los funcionarios públicos mantienen su trabajo y a su vez los que están contratados en forma permanente tienen la posibilidad de elegir. Se van con el nuevo socio, se pueden tener un incentivo y tienen la oportunidad que hoy ninguna empresa de la actividad privada, por supuesto, no te va a dar todo el abanico de oportunidades que se les da. Ahora, me parece que poner de rehén la refinería por el conflicto de ANCAP, creo que sindicalmente es una mala medida. Lo miro desde el punto de vista como sindicato. Me parece que estás debilitando la herramienta sindical de esa manera. Porque aparte, si se va a postergar por 500 días la reparación o la puesta a punto de la refinería, se va a tener que importar combustible. O sea que, muchachos, ojo al gol, porque mañana decir, ¿por qué vamos a tener la refinería si podemos importar combustible entre 500 días? ¿Tá? Ojo al gol. ¿Tá? Me parece que es un tema que hay que mirarlo con un poquito más de... Porque yo considero que la refinería, y coincido con el señor Labat, hoy presidente del Banco Central, que cuando era director de ANCAP por la oposición, dijo que la refinería era imprescindible, porque vos querés cerrar ANCAP, Connie. Pero él no, y él es blanco y es parte del gobierno. Así que cerrar la refinería, no. La refinería es un desastre memorable. Pero esperen que ya nos estamos excediendo al objeto del debate de hoy. No, pero aquel ya quiere estamos cerrar hablando todo. del Portland, como dice Connie. Si queremos discutir cerrar refinería o no, esperen. Antes, permítame ir al punto encima de eso. Yo no la quiero cerrar, la quiero desmonopolizar. Pero vamos a hacer texto sin contexto, es un pretexto, dicen. Entonces vamos a decir alguna cosa. Siempre perdió la actividad del Portland ANCAP aproximadamente unos 30 millones de dólares por año, entre 25 y 30 millones de dólares por año. Ahora están las previsiones para este parate de 100 días de 200 millones de dólares
que 200 millones de dólares, la previsión por este parate. 400, sí, ¿no era? 400 si se llega, si llega a no hacerse las horas extras. Si se me permite. Son 800.000 dólares que genera de margen de refinación la refinería, que sería el lucro cesante por día, que era lo que decía Alfredo. Por día. Por día significa, eso es lo que gana la refinería, es lo que dejaríamos de ganar. Eso para ser claros. Exactamente. Y eso significa unos 400 millones de dólares de pérdidas que perderíamos todos los uruguayos si el sindicato mantiene esta postura. Ahora, yo me pregunto, porque acá hay un tema ideológico, y creo que acá está el punto. ¿Por qué tiene que cogobernar un sindicato? ¿Por qué tiene que incidir en un negocio? Yo no lo entiendo. O sea, en realidad lo entiendo. Es un tema ideológico y para mí está bueno que se sepa. Porque este gobierno lo que no pretende es un cogobierno con el PIT-CNT y con el sindicato. Y esa es la bronca. No tiene ningún sentido que un sindicato se meta en un negocio de una empresa pública. No lo tiene, pero no lo tiene según la ideología de este gobierno. Y aparte de eso, yo pregunto, ANCAP tiene varios negocios privados de sociedades y ya las tiene en combinación con privados. Hay 13, yo las tengo acá denominadas. Alur, Duxa. Por eso digo, las tengo acá a todas anotadas, inclusive... Alur con PDVSA, Alur fue con PDVSA, que actualmente Venezuela, socio Gasoducto Cruz del Sur. Escuchen esto, 20% ANCAP, 40% Vichy Netherlands Holding, 30% Pan American Energy LLC, 10% Wintershall Holding, y así puedo seguir con otros porcentajes de privados que trabajan con ANCAP. Bien. Así que, señores, ahora con el Portland hay un problema. Bueno, no... Y resumiendo, de alguna manera me parece interesante que surja esto porque acá hay una gran diferencia entre lo que es este gobierno y lo que se pretende en otro gobierno, que es la cogobernabilidad. Este gobierno no quiere la cogobernabilidad con los sindicatos y por eso es que decide los temas comerciales en su propio entorno. ¿Vos pensás, Verónica, que es un tema de interés en cogobernar lo que plantean los sindicatos? Bueno, es un tema de interés en incidir, sin duda, pero el que tiene la responsabilidad es el que gobierna. Eso está claro, en eso coincido. Y en ese sentido me pregunto si se consideró esto, porque yo creo que la postura del sindicato no es nueva. La carta que mandaron ayer es muy parecida a la que emitieron el lunes, es muy parecida a la postura que vienen manifestando desde hace meses respecto a esto. ANCAP valoró la decisión de, por ejemplo, tomar determinadas medidas. Tú decías, se terminó un espacio de negociación, se terminó un tiempo de negociación, porque si uno mira esto no parece inteligente de ninguna de las partes, salvo que se esté buscando que se generen este tipo de situaciones. Porque están perdiendo los trabajadores, son muchos por ejemplo, las horas extras que van a perder, va a perder el Estado uruguayo si esta situación no se arregla, estamos perdiendo todos, más allá de la postura que cada uno defienda. Entonces lo que pregunto es, ¿ANCAP puso sobre la mesa un plan B? ¿Se puede llevar adelante las obras de la refinería con trabajadores no sindicalizados, con empresas externas? Porque da la sensación que esto fue una suerte de declaración de guerra, teniendo en cuenta que quien está del otro lado no va a ceder, y eso, mi pregunta es si se valoró, se cotejó. Pero tercerizar esos trabajos que tienen funcionarios públicos mi pregunta en medida es, gremial. ¿qué escenarios o qué planes ¿No es redoblar la guerra? manejó ANCAP? Sí. Primero, nosotros lo que decidimos fue la medida de menos impacto, incluso hasta para el propio sindicato, que era asociarse. Como decía el panelista, son un sinfín de empresas en las cuales ANCAP hoy está asociada con privados. Sí. Es decir, el modelo de asociación no debiera ser el impedimento. Me refiero, tal vez no fui específica la pregunta, me refiero específicamente a lo que es, por ejemplo, la parada de la refinería. Sigo el desarrollo. Por tanto, aplicar a lo que pasa es que acá el sindicato, la dirigencia sindical, en forma, a mi modo de ver, equivocada, está llevando adelante una bandera ideológica, poniendo de rehén a sus propios trabajadores, afectando en su toma de decisión al país, porque después de la pandemia las refinerías todavía tienen aún mayor valor. Para el Uruguay, refinar significa ganar más dinero y, por tanto, tener mayores recursos para el país. Señores, tenemos que hacer una pausa. Después me dice, cuando volvamos, ¿qué dice la bandera del sindicato?
porque recién hizo referencia, ¿no? Sí, y me falta que termine de contestar. Sí, falta mucho, pero tengo que hacer la pausa. Ya venimos. Que diga algo con él. Tengas que elegir entre el olvido